Stationfall, un juego publicado en el año 2022 por Ion Game Design, cuyo autor es Matt Eklund. Y es un juego en el que vamos a llevar personajes que están en una estación espacial que está cayendo hacia la mesosfera, hacia la atmósfera terrestre, y se va a destruir al llegar allí. Cada uno de los personajes va a intentar conseguir sus objetivos en los pocos minutos anteriores a que la estación se destroce, se destruye por la reentrada en la atmósfera. Como vais a ver, es un juego que realmente es un juego de personajes, donde vamos a llevar personajes, vamos a uno que va a ser nuestra propia identidad y otros que vamos a ser de alguna manera nuestros cómplices en esta especie de complot que cada uno de los personajes está siguiendo. Un juego sencillo en cuanto a reglas, pero complejo en cuanto a la hora de jugar, porque realmente vamos a tener que hilar muy fino qué acciones hacemos con qué personajes y en qué momento y dónde revelar todas nuestras situaciones. Yo creo que lo más fácil es que le echemos un vistazo a cómo es el juego, que ya tiene su cierta complejidad, y luego hablo un poco de lo que me parece a mí. Bueno, como he dicho, este es un juego donde vamos a llevar un personaje y vamos a activar a otros personajes. Por eso está muy bien que exista este dossier de personajes donde nos va a explicar cada uno de los personajes que vienen en el juego con sus características, sus habilidades y todo lo relacionado con ese personaje va a estar en este dossier de personajes. Aparte, como voy a enseñaros también, vamos a tener una serie de tarjetas y unas cartas. Es decir, realmente vamos a tener mucha información disponible de cada personaje. Pero toda resumida viene en este dossier de personaje. ¿Qué es lo que tenemos aquí dentro? Pues lo que tenemos es todos los personajes. Tenemos aquí, bueno, aquí nos va a decir todo, tenemos la tabla de contenidos y cómo encontrar la información que hay aquí. Digamos, esto es una especie de cosa para buscar aquí cosas. Pero lo que vamos a tener sobre todo es esto. Cada uno de los personajes en una hoja, donde nos van a dar todos los datos del personaje. Aquí tenemos el billonario, nos dice dónde empieza, si empieza con alguna ficha especial, en este caso empieza con la ficha de su perrito, que lo tiene que intentar sacar. Nos va a decir cuáles son sus habilidades, cuál es su agenda, es decir, cómo va a ganar puntos de victoria. Nos va a decir algunas cosas especiales que puede hacer el billonario, cuáles son los puntos de bonus que nos puede dar si digamos, no es nuestro personaje, pero lo tenemos como un personaje que colabora en nuestra conspiración, qué poderes tiene cuando se revela, el límite de influencia, cuáles son sus pronombres, qué tipo de personaje es, en este caso humano, y unos pequeños consejos de cómo utilizarlo. Y luego la imagen del personaje. Y todos, absolutamente todos, van a venir aquí. Los diferentes tipos de personajes, por ejemplo tenemos estos que son robots, el consorte pues es robot, estos son humanos, los que tienen el hexágono son humanos, pero algunos como este veis que tienen las dos partes, de robot y de humano, porque es el cyborg, que es medio humano, medio robot. Bueno, este es un asistente digital que directamente no es un personaje, sino son datos que están metidos en la computadora de a bordo. Bueno, realmente hay muchas cosas, ¿no? Lo recomendable es empezar con personajes humanos y luego ir complicándote, luego meterte, por ejemplo, el Dr. Hyde. El Doctor tiene dos personalidades, la de Hyde y la de Jekyll. Y pueden estar una personalidad con cada uno con un jugador diferente. Los drones, esto no es un personaje, sino son los drones que tiene la estación, que los pueden utilizar todos los jugadores, pero realmente no van a ser un personaje, sino van a ser unas figuras o una especie de personajes que van a estar, aunque no van a ser las identidades de los jugadores, pero sí vamos a poder usarlo, ¿no? Bueno, muy importante todo esto de aquí. Ahora vais a ver que las tarjetas que tenemos y las cartas van a venir toda la información que viene aquí, pero en caso de dudas siempre vamos a poder referirnos a este dossier de personajes, y esto es extremadamente importante y está muy bien que esto esté aquí. Vamos a echar un vistazo ahora a las tarjetas de personaje, para que veáis lo que os estaba diciendo. Bueno, pues aquí tenemos dos de las tarjetas de los personajes. Todas las tarjetas de personajes son similares, pero son todas diferentes. Tienen, digamos, las mismas componentes, las mismas cosas, pero cada una de ellas es diferente cada personaje. ¿Qué es lo que tenemos en cada uno de ellos? Pues bueno, lo primero que tenemos es el nombre del personaje, que en este caso aquí tenemos a la izquierda el jefe de estación y aquí tenemos al exiliado. Luego tenemos un símbolo, una imagen, que es lo que va a representar en su ficha en el juego. En el caso del exiliado pues va a ser esta, y en el caso del jefe de estación pues va a ser esta. Esto en el caso de que estéis jugando con la versión normal, que es la que yo tengo. Si jugáis con la versión con miniaturas, pues será una miniatura con la imagen
de la figura que veis ahí. Luego hay dos habilidades especiales, diferente para cada uno de ellos, y que están más o menos identificadas por un código de colores. Todos los oficiales pues tienen esta que pone aquí y con ese tono amarillo, mientras que los hackers pues tienen esta aquí en marrón y demás. Bueno, cada uno de ellos es similar. En cuanto a que hay dos habilidades, y te va a describir ahí lo que hace cada una de las habilidades. Otra cosa importante que tenemos es este número que tenemos aquí. El Station Chef tiene un 5 y el exiliado tiene un 6. Es el número de cubos de influencia que cada uno de esos personajes va a poder colocar en otros personajes sin que le resten puntos de victoria. A partir, cada jugador va a tener 8 cubos, cada personaje va a tener, y cada jugador va a tener 8 cubos de influencia, pero hay un máximo en el caso del exiliado 6, en el caso del jefe de estación 5, que se pueden poner sin perder puntos. A partir de cada uno que pongamos por encima de ellos y que esté al final de partida, vamos a perder puntos de victoria. Y luego tenemos una cosa muy importante, que es cómo van a ganar puntos de victoria esos personajes, que es esto que tenemos aquí en el lado izquierdo. En el caso del exiliado esto de aquí, y en el caso del jefe de estación esto de aquí. Es decir, estas son las formas en las de ganar puntos. Aquí realmente los puntos son pocos, es decir, se puede ganar con 6, 7 puntos, ya son bastantes puntos y es relativamente fácil ganar con ellos. Bueno, como he dicho, estos son personajes que son humanos, pero también hay otros tipos de personajes. Tenemos robots y tenemos también el cyborg. Bueno, ahora os lo enseño. Bueno, pues aquí tenéis el jefe de seguridad, el security, que es un robot. Y esto lo indica con ese. Y su ficha en el juego sería esta, exactamente igual, digamos, esa rueda dentada, que significa mecánico, pero lo demás es igual. Tiene dos habilidades, como gana puntos de victoria. Y una cosa muy importante que no os he dicho antes es que cada uno de los personajes tiene aquí a la derecha una habilidad especial que solo va a poder usar ese personaje cuando está controlado por un jugador y se revela que es el personaje, la identidad del personaje del jugador que está jugando. Entonces podrá utilizar esta habilidad en el caso del exiliado, estas dos, en el caso del jefe de estación, estas, el robot de seguridad esto, y el cyborg esto. El cyborg es medio robot, medio humano, por eso veis que aquí en el símbolo es medio humano, medio robot, y la ficha efectivamente es medio humano, medio robot. Estos son los tipos que hay. Hay un tipo especial de personaje que os lo voy a enseñar ahora. El tipo especial de personaje es este, la rata telepática. Es una cosa especial y además tiene una ficha diferente. Pero por lo demás es un personaje con sus habilidades, sus puntos, sus formas de ganar y su habilidad especial si es revelada como jugador. Así que esos son todos los tipos de personajes que tenemos, al menos en el set básico, que es el que yo tengo. Cada uno de los personajes que va a tener esta tarjeta, donde vienen sus características, también lo vamos a tener a mano con una carta, una versión reducida de todo eso que pone ahí, que es esta de aquí. Esta es la del jefe de estación, el exiliado, el cyborg, el robot de seguridad y la rata telepática. Todos tenemos una cartita más pequeña. Esta carta pequeña, por el otro lado, son las cartas de identidad, y son las que van a servir para identificar qué personaje realmente es cada jugador. Ahora os lo explicaré, pero bueno, quedaros con que realmente la información que viene en esta tarjeta y la que viene aquí es prácticamente lo mismo, con un añadido que viene aquí abajo, que es un consejo, un tip, consejo de cómo jugar ese personaje, qué cosas debería hacer ese personaje. Esto ayuda mucho, sobre todo en las primeras partidas en las que no conoces exactamente qué es lo que cada personaje puede hacer o debe hacer o por dónde empezar. Bueno, vamos a ver más cosas del juego. Estas son las cartas de Proyecto X, que así es como las vamos a ver en el tablero. Pero cuando les demos la vuelta, pues detrás va a venir cada uno de los diferentes proyectos y sus características, y qué es lo que hacen, sus habilidades especiales, y qué cosas hacen y cómo van a actuar. Todo esto, el Proyecto X siempre va a tener una figura, o un peón en este caso, que va a marcar dónde está. Exactamente igual que los personajes. Y este es el peón, ¿veis ahí? El peón del Proyecto X. Con este símbolo, esta especie de cara de alien. Bueno, y como veis, hay un montón. Que puede ser algo que se coloque en el tablero o que no esté en el tablero. Pero bueno, es otra de las cosas que tenemos, otra cosa que varía y que hace que la partida sea diferente cada vez. Aquí tenéis las fichas que va a tener cada jugador. Aquí hay tres sets de colores, cada jugador tendría su propio color, el amarillo, el azul o el morado. Hay 8 colores, hay realmente muchos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues cada jugador su
grupo de fichas se va a componer de lo siguiente. Tenemos lo primero, los cubos de influencia, que son los cubitos de madera, que cada jugador tiene 8. Que va a poder usar hasta 8. Luego tenemos la A, esta que tenemos aquí, esta de aquí, esta de aquí. La A, que es la ficha de activación, que es la con la que vamos a poner en el personaje que vayamos a activar. Luego tenemos la ficha de soborno, que es esta que tiene la B, de bribe en inglés, que es el soborno que la vamos a utilizar una vez por partida para hacer una acción con un personaje que se supone que tenemos algunos datos que podemos sobornarle para que haga alguna acción para nosotros. Luego tenemos los 3 marcadores de tiempo, 3 fichas de tiempo, con los relojitos de arena, que se van a utilizar cuando hagamos acciones que van a llevar un tiempo para significar que esa acción se ha activado y va a resolverse después. Tenemos una ficha que es la única que no es de madera, bueno, una de las pocas que no es de madera, que es esta que parece un martillo de un juez, que es la que llaman la ficha de culpabilidad, que vamos a tener ahora cuando veáis el tablero vais a ver que hay una zona donde puede ver si somos culpables o no culpables, o somos sospechosos o qué. Vale. Y la última, que quizás os llame la atención, es esta que tiene una especie de forma de ojo. Esa la vamos a poner sobre el personaje que somos nosotros, que sea nuestra verdadera identidad, cuando decidamos revelarnos. De manera que todas estas fichas que tenemos aquí son con las que vamos a hacer las cosas en el juego y realmente van a significar nuestras acciones o las cosas que vamos a ir haciendo. Ahora lo vais a ir viendo cuando explique sobre el tablero cómo se hacen las cosas. Pero bueno, quedaros con que estas son las fichas. Vamos a ver alguna cosa más. Bueno, aquí tenemos todas las fichas, o gran parte de las fichas, luego existen algunas que son más individuales, que se van a utilizar en el juego para muchas cosas, por ejemplo para marcar el estatus en la posición en la que está cada una de las salas. Por ejemplo tenemos esta, que es la sala está cerrada, se pone este candado, o por el otro lado que esta es una ficha que se pone a los personajes, que ese personaje está contaminado por un virus o por lo que sea. ¿Vale? Hay diferentes formas de contaminarse. Esta otra, por ejemplo, tenemos por un lado que el aire no es respirable en esa sala, y por el otro lado que hay fuego. Este de aquí nos indica que la sala está no operativa, es decir, no se puede utilizar. Y por el otro lado, pues veis ahí una especie de moco, que es para uno de los proyectos X que se puede extender. Una especie de criatura que se va extendiendo. Este es para marcar los personajes, si han salvado y han llegado a la Tierra, o si por el contrario han muerto. Y la otra forma es que si les ponen esta crucecita encima, cuando están caídos, es decir, están fuera de combate, no muertos, pero sí fuera de combate. Eso se va a poner sobre las tarjetas de personaje, estos y estos. Así, por ejemplo, el exiliado marcaríamos con la ficha de la Tierra que ha conseguido llegar a la Tierra sano y salvo. Con la calavera pues mostraríamos que ha muerto, con lo cual ya está. Con la X pues marcaríamos que el personaje está derribado, estaría caído. Tenemos aquí estas otras fichas, las fichas de romboides, forma de esta especie de rombo, que son fichas de datos, que tenemos 4 tipos posibles. Por este lado, estas son el ADN, y tenemos datos genéticos de alguno de los otros personajes. Esto es una ficha que nos suelen pedir en algunas de las condiciones de victoria, es tener fichas de estas. Por el otro lado, lo que tenemos son evidencias. Tenemos alguna evidencia que podemos acusar a alguien de algo que ha hecho ilegal, o podemos intentar sobornarle, o bueno, diferentes cosas. También se utiliza para puntos de victoria. Y bien, estas otras fichas, por un lado tenemos las del proyecto X, es decir, información sobre el proyecto X, que es este lado, y por el otro lado, esta es una ficha especial que solo se utiliza con un personaje que es el asistente digital. Y van a marcar los usos o las cosas que va haciendo este asistente digital, que es un personaje que no tiene una figura real que se va moviendo por el tablero. Vale, y nos quedan los comprobants, que son estos de aquí. Los comprobants, está acá, es información sobre personajes, y cada una es sobre un personaje en concreto, y nos va a permitir hacer acciones con ese personaje. Por todos por este lado son así, pero por el otro lado tienen el símbolo de un personaje. En este caso, por ejemplo, es el jefe de estación. Pero tenemos por aquí pues muchos otros, el científico. Cada personaje tiene su propio comprobante. Estos van a estar puestos, ya lo veréis, en el tablero, y nos van a ser útiles para poder hacer acciones con ellas y con esos personajes. Y luego finalmente tenemos todas estas de aquí, que son los objetos, los diversos objetos. Los voy a enseñar ahora con más detalle, pero son las cosas que podemos fabricar o obtener en la estación. Bueno, pues aquí tenemos los diferentes tipos de objetos. ¿Cuáles son? Pues tenemos el casco,
casco espacial, que nos sirve para dos cosas. Primero, nos permite salir fuera de la estación, salir al espacio exterior, y además nos protege contra los golpes de herramientas, que es esta ficha. Esta es la ficha de herramientas, que nos sirve para noquear, dejar down, ponerle la crucecita a un personaje si no tiene casco. También podemos hacerlo, a pesar de que no tenga el casco, podemos dejarlo down con un arma de fuego. En este caso la pistola pues es el arma de fuego. Esta otra ficha es una bomba que puede utilizar una de las habitaciones tiempo después, actúa con un pequeño retardo. Y el otro objeto es este de aquí, esta especie de pegamento que es un biogel, un gel genético, biológico, que sirve para curar, básicamente. Es una especie de botiquín automático o mecanizado o nanobotiquín, que tiene dos usos, ¿veis? Dos y uno. Se va a poder usar dos veces y nos va a servir precisamente para cuando un personaje está down, está caído con la cruz, gastando un uso del biogel, vamos a conseguir recuperarlo. Bueno, con esto yo creo que habéis visto más o menos todas las fichas o cosas que hay, o casi todas. Quedan algunas muy personalizadas, que las voy a enseñar en un momento, y pasamos a explicar un poco cómo funciona el juego con el tablero y con todo. Bueno, aquí tenemos otras fichas que en el juego, que no siempre se van a usar todas. Estos son objetos, esto es una especie de planta carnívora que la utiliza el botánico, este es el perrito del billonario, esta es la ficha de la unidad de antimateria, este es un artefacto alienígena y este es un maletín que puede contener pues papeles o documentos o lo que sea. Son objetos que algunos personajes necesitan para ganar puntos de victoria. Tenemos también los marcadores de encendido y apagado, que por otro lado son encendidos y apagados, que van a marcar pues las cámaras y los jammers en la estación, ahora lo veréis. Y luego tenemos algunos marcadores que van a ser, por ejemplo, estos de aquí se van a utilizar para poner una trampa y ver si la trampa está activada o no. Por este lado son todos iguales, pero por el otro lado hay dos sin trampa y uno con trampa. Y esto es estas son las fichas de la entrada, que creo que no se han visto ahí en la cámara. Hay dos que entran en la estación, se convierte en una bola de fuego, todos mueren, y uno que no. Esto va a dar un turno más, un turno menos en la partida. Bueno, como digo, vamos a ver en el reglamento cómo viene todo esto explicado, va a haber detalles. Es un juego que viene con mucha información. Bueno, esto es lo que llaman el manual de lanzamiento, que en realidad son las instrucciones, las reglas. Y aquí dentro pues no solo nos dice dónde está cada una de las salas, si no lo localizamos fácilmente en el tablero, sino que trae aquí en esta parte de aquí que se desdobla, nos trae un listado de componentes y qué es lo que significa cada uno de ellos, por si tenemos alguna duda, que es lo que he tratado yo de enseñaros un poco. A ver, lo voy a poner ahí, os lo acerco. ¿Veis? Realmente pues viene toda la información de qué es lo que significa cada una de las diferentes fichas. Bueno, más cosas vamos a ver. Así que, como hemos visto, tenemos el manual de lanzamiento, que son las instrucciones, tenemos el dossier de personajes, donde vienen todos los personajes que hemos visto antes, y además vamos a tener dos manuales de referencia. Son iguales, pero simplemente para que haya dos, que realmente viene un resumen de todas las reglas por dentro, resumen de todas las reglas un poquito más a mano, y que además que lo tengan más a mano más jugadores. Y luego tenemos aquí atrás la secuencia de juego y las diferentes acciones que se puede hacer. De esto es lo que os voy a explicar ahora, pero lo primero que voy a hacer es desplegar el tablero, mostraros qué es lo que tiene el tablero, qué cosas hay, y luego vamos a ver cómo funciona el juego. Bueno, pues este es el tablero del Station Fall. ¿Qué es lo que vemos? Pues es el interior de una estación. Es una estación que está compuesta de 3 niveles, un primer nivel aquí, un segundo nivel y un tercer nivel, con un montón de salas y de habitaciones. Y luego tenemos a los lados, arriba, abajo, en los diferentes sitios tenemos zonas que nos van a ser importantes para poder hacer en ellas cosas. Como veis aquí, realmente no me entra justo en el tiro de cámara, así que lo voy a girar para que se vea más fácilmente. Bueno, como veis, lo he puesto en esta posición que se ve más fácilmente. Yo creo que va a ser más fácil que se vea todo, sobre todo los detalles de las esquinas. Pero bueno, la estación, que os hagáis una idea, que tiene este posicionamiento. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, lo primero que vamos a ver son, veis, diferentes colores de salas. Vale, las salas azules, esta de aquí, son salas, digamos, horizontales, que están puestas en posición horizontal. Y van a permitir desplazarnos alrededor de los anillos de la estación, horizontalmente. De esta sala podríamos pasarnos aquí o podríamos movernos aquí.
a través de estas líneas azules, que son las líneas de corredores de movimiento normales. Las salas que son de color rosa son salas que vamos a hacer el movimiento vertical, es decir, nos vamos a desplazar hacia arriba o hacia abajo a través de ellas. Y además van a ser salas donde no va a haber gravedad. En estas zonas azules hay gravedad porque se supone que están dando vueltas y al dar vueltas generan una gravedad artificial, mientras que estas zonas no tienen gravedad. Y eso va a tener importancia para el desplazamiento, sobre todo de algunos personajes. Y luego hay unas líneas que veis, estas líneas amarillas, entrecortadas, que son es un movimiento que se va a realizar a través de los conductos de ventilación. Un poco lo que hemos visto en todas las películas de Alien y demás, que se mueven por ahí. Algunos personajes que van a poder desplazarse a través de esos conductos de ventilación. Todo esto lo tenemos aquí en una leyenda. Y los datos que nos dice aquí son los sectores azules con gravedad, los azules y los verdes, porque va a haber fichas, va a haber sitios donde se van a colocar, por ejemplo, aquí van a colocarse más fichas y más habitaciones. Las habitaciones rosas y las verdes que se van a colocar por aquí, por ejemplo, todas las cápsulas de escape, son sin gravedad, y las azules claras y azules oscuras son sitios con gravedad, y eso tiene su importancia. También vemos aquí que hay sitios donde están oscuras, no hay luz. Eso es importante porque ahí no nos van a ver si hacemos algo malo, o si alguien hace algo malo tampoco lo vamos a ver nosotros. Se supone que en toda la estación hay cámaras de seguridad, pero claro, en las zonas oscuras no las va a ver. Luego tenemos estos símbolos de energía, que son los sitios donde se genera la energía de la nave. Si esos sitios se van paulatinamente estropeando, vamos a ir reduciendo el marcador de Power Status aquí, del estatus de energía de la estación, y va a estar activas menos cosas. Y luego finalmente tenemos esta casilla de aquí, que es la casilla del espacio exterior. Se supone que ahí están los personajes que están fuera de la estación. Y como veis hay algunos puntos, por ejemplo este de aquí, Outer Space, este de aquí, Outer Space, hay alguno más aquí, Outer Space, sitios por donde se puede salir, ojo, o entrar de nuevo. Bueno, entrar aquí salir. Y aquí entrar y salir también. ¿Vale? De manera que, por ejemplo, una forma de moverse rápida de un sitio a otro, pues puede ser salir por aquí, al espacio, y del espacio moverse aquí. Y entrar por aquí abajo. Y te has movido toda la estación de un solo golpe. Con pocos movimientos. Bueno, eso lo vamos a ver cuando explique cómo funcionan las cosas. Pero para ello, para moverse fuera, hay que tener un casco que simula también que llevas el equipamiento todo el traje de gravedad cero y de presurizado, el traje de astronauta. Vale, más cosas que tenemos en el tablero. Cada una de las salas tiene su nombre. Lo veis aquí. Bueno, voy a girarlo de nuevo para que lo veáis. Bueno, lo he acercado para que lo veáis, pero cada una de las salas tiene su nombre. Y en algunas de ellas te dice que se fabrican cosas. En manufactura, por ejemplo, aquí se manufacturan las fichas de datos del proyecto X. Aquí tenemos la print shop, donde se manufacturan, se fabrican cascos, herramientas e incluso armas, aunque solo los oficiales. Aquí los explosivos, las bombas. Bueno, cada uno de los sitios, cada uno de los lugares va a poder fabricarse o va a haber cosas. Y luego tenemos cosas que van a empezar al comienzo de partida. Por ejemplo, aquí en esta habitación, pues va a empezar un comprobant y una herramienta, que van a estar ahí, van a poder cogerse al principio de partida. Aquí, por ejemplo, pues está el laboratorio genético, donde se va a poder coger cosas de contaminación genética, o incluso se va a coger un fuego, bueno, cosas diversas. Laboratorio de física, donde se van a poder resolver datos, se van a poder hacer... Cada una de las salas tiene sus propias reglas y sus propias cosas, como suele pasar en este tipo de juegos. Y luego tenemos algunas cosas especiales que tenemos aquí en los laterales. Por ejemplo, aquí, a ver si lo veis, aquí abajo están los jammers, si están activos o inactivos. Se van a poner una ficha de esas de off-on que os he enseñado antes. Si están activos o no activos. Y hay unas acciones de consola. Y también pueden estar activas o no activas las cámaras. Las cámaras de seguridad, las cámaras de vídeo que vigilan la estación. Y luego tenemos una cosa muy importante, que es esta de aquí, que lo voy a enseñar en más detalle. Aquí tenemos el marcador donde vamos a ver si los personajes son inocentes, sospechosos o culpables. La fichita redonda que hemos visto antes, la fichita con el martillo de juez, que cada jugador tiene una, va a estar puesta aquí. En principio va a estar el inocente, pero puede pasar a sospechoso o a culpable. Y una cosa muy importante es que si estamos en culpable no vamos a poder ganar la partida. Y eso va a ser muy importante. Todos los jugadores van a tener su ficha de culpable o inocente aquí. Va a empezar el inocente y puede ir variando.
Aquí tenemos algunos sitios de fuera del tablero, digamos están fuera de la estación, que tenemos las noticias y las autoridades. Y aquí se les puede enviar información a las noticias o información a las autoridades. Se pondría en la ficha de información. De manera, por ejemplo, si ponemos aquí esta ficha, una ficha de estas, habría evidencias que han sido enviadas a las noticias, o aquí evidencias que han sido enviadas a las autoridades. Y eso va a hacer que algunos personajes pues no puedan ganar o van a perder puntos de victoria, o los van a ganar otros que son los que han enviado esas informaciones. Toda esta información de aquí se va a enviar normalmente desde el transmisor, que está aquí arriba. Aquí está el transmisor. Desde aquí se envía la información a esos dos sitios, a las autoridades o a las noticias. Un personaje que esté aquí con una ficha de información puede transmitirla como una acción, puede hacerlo y enviarlo allí. Y lo último que me queda por enseñar son las losetas que se pueden añadir al tablero, que van a poner pues cosas diversas. Por ejemplo, todas las cápsulas de escape, que son estas que están aquí, o un pod de carga. Bueno, diferentes cosas que se van a añadir. Aparte de eso, pues también tenemos estas fichas, la ficha esta del reactor principal que cambia un poco las funciones del reactor y de la consola principal también. Y una ficha muy importante, que es esta de aquí, que es si se puede abandonar la nave o no. Por el lado rojo se puede abandonar la nave. Y es muy importante porque no podemos salir hasta que no esté puesto lo de abandonar la nave. Luego tenemos la del proyecto X, que puede ser soltado o no. Bueno, en fin, hay muchas cosas. Bueno, todo esto está muy bien. Os he enseñado todas las cosas, todas las fichas, el tablero, todo. Pero ahora diréis, rayos, no tengo ni idea de cómo se hace esto y os será todo una especie de galimatías, algo muy, muy complejo. Bueno, vamos a intentar aclarar todo esto poquito a poco. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de empezar a jugar es coger uno de los manuales de referencia y mirar aquí cuántos jugadores vamos a ser y cuántos personajes vamos a necesitar. Y aquí nos dice con cuánto número de jugadores, cuántos personajes vamos a usar y cuántos fichas de identidad por jugador se van a dar. Es decir, vamos a suponer, la partida que os voy a poner es una partida, por ejemplo, para 4 jugadores, pues con 4 jugadores seríamos 12 personajes y cada uno tendría 2 cartas de identidad. ¿Qué es todo esto? Bueno, pues ahora lo vais a ver. Así que voy a preparar la partida con esto. 4 jugadores, 12 personajes y 2 cartas de identidad por cada uno. Y ahora os iré explicando poco a poco para que todo esto que os he estado diciendo tome forma y tenga algún tipo de sentido. Bueno, para preparar la partida lo primero que he hecho ha sido escoger los 12 personajes que van a jugar. Y estos son los personajes, los he colocado aquí en un lateral de la mesa. Aquí tenéis la mesa, en un lateral. Y he colocado los 12 personajes. Cada uno de ellos con su peón. Y ahora tendremos que fijarnos en estos personajes para ver dónde empiezan y para ver si hay que colocar alguna cosa especial. Alguna sala especial o alguna cosa. Por ejemplo, aquí tenemos el ingeniero y como veis hay que colocar el reactor. También aparte juegan aquí los drones que siempre están en juego. Y aquí tenemos las cartas de identidad, que son las 12 de los mismos personajes que hay aquí. Ahora voy a colocar el tablero, que lo tengo ahí sin poner todavía. Y también he separado 4 sets de fichas de colores para cada uno de los 4 jugadores que se supone que van a jugar la partida. Bueno, voy a montarlo todo y seguimos. Bueno, pues ya tengo colocado aquí el tablero con los personajes. Aquí están las fichas de los personajes. Hay dos aquí en la sala, en el Guy Control. Aquí tenemos otro. Bueno, tenemos todas las cosas con todas las fichas que empiezan en el tablero, con los comprobants que están colocados en sus posiciones, con las lanzaderas, los pods de escape colocados, los que son necesarios. Aquí tenemos el médico. Bueno, todas las cosas, los marcadores de las cámaras y los jammers encendidos, y los marcadores de los 4 jugadores, cada uno de momento en inocentes, los marcadores de culpabilidad de momento en inocentes, pero que pueden ir cambiando. Vale, este sería el despliegue inicial de una partida para 4 jugadores. Hay 12 personajes, que son todos los que tenemos allí, y ahora lo primero que tenemos que hacer es, cada jugador tiene que intentar escoger de alguna manera uno. Entonces, hemos visto que la regla dice que para 12 jugadores, cada jugador se le van a dar 2 cartas de identidad. Aquí tenemos las cartas de identidad, que por otro lado son todos los personajes que hay en juego, igual que los comprobants. Las fichas de los comprobants son de los 12 personajes que hay en juego, no son de otros más. Es decir, se ponen solo en juego las que corresponden a los personajes que van a estar, no tendría sentido que hubiera otras.
Y vamos a repartir estas al azar, 2 cartas a cada uno. Y cada jugador tendrá que escoger de esas 2 cartas, voy a barajar, de esas 2 cartas tendrá que elegir una como su identidad verdadera y la otra como una especie de conspirador con él. Así que reparto 2 cartas, una para cada uno y una segunda. Y las demás pues se dejarían aquí, aparte, sin que se vieran, nadie las vería. Así que tenemos 2 cartas para cada jugador y ahora cada jugador debe elegir cuál de ellas se queda. Voy a hacerlo aquí para que lo veáis vosotros y vamos a empezar por el jugador azul, por ejemplo. El jugador azul vemos que tiene el doctor médico, el robot médico y el jefe de estación. Bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, el jefe de estación. ¿Cómo sería esto? Pues cogeríamos el jefe de estación, lo pondríamos así boca arriba y el otro, el médico, le daríamos la vuelta, de manera que nos va a dar este bono. Les va a dar un punto de victoria si al final de partida está fuera de combate. Veis que está tachado. Significa un punto fuera. Y esto se pondría boca abajo, de manera que diría, el que está boca arriba es la entidad y el que está boca abajo es el conspirador que va a ayudar. Y haríamos esto con cada uno de los otros. Vamos a ver, aquí tenemos el cyborg y el operativo. Vamos a poner el cyborg que es más divertido. Y el operativo pues son 2 puntos si está noqueado, está down. Aquí tenemos el astrochimp y el ingeniero. Pues vamos a escoger por ejemplo el astrochimp. Y el ingeniero pues daría 2 puntos en caso de estar noqueado. Lo ponemos boca arriba y boca abajo. Siempre boca arriba, arriba. Y aquí lo mismo. Tenemos el troubleshooter y el extranjero. Vamos a poner por ejemplo el extranjero. Es este y el troubleshooter sería así. En cambio el troubleshooter, ¿veis? Nos va a dar 2 puntos si consigue sobrevivir. ¿Veis que tiene ahí las estrellitas con el símbolo de la Tierra? Eso sí, consigue sobrevivir y escapar. Vale, y esto sería cada uno de ellos. Cuando se revelen, pues le colocaríamos el ojito que va a definir quién es. Pero al principio simplemente se va a empezar así. Los personajes ya estaban puestos en el tablero antes de elegir las identidades y ahora cada jugador elige la identidad, viendo dónde está el personaje, viendo cómo consigue los puntos de victoria. Bueno, tiene que hacerse digamos una idea de las cosas. Y lo único que tenemos que poner es que algún personaje puede que empiece con alguna pieza de equipo. Así que la voy a poner. Me parece que, por ejemplo, el robot de seguridad empieza con una pistola. Esto se ve aquí, ¿veis? Que aquí tiene el símbolo de una pistola, pues es aquí. Los personajes pueden llevar 3 objetos. Me parece que es el único que empieza con algo. Sí, los demás no empiezan con nada. El único que empieza es el robot de seguridad, que se supone que tiene una pistola que está construida en el mismo. Es decir, un brazo es un brazo con un arma de fuego. Vale. Pues ya ahora sí estaría hecho el despliegue. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer cada turno. Bueno, la secuencia de juego es bastante sencilla, os la muestro aquí. La secuencia de juego son 4 fases. Fase de revelarse, reveal, que es cuando un jugador puede revelar qué identidad es y poner el ojito sobre el personaje que es. ¿Cómo se haría esto? Pues por ejemplo, vamos a suponer que la ficha amarillo quiere decir que él es el cyborg. Que no es el caso, pero se pondría el ojo aquí, encima del símbolo, de manera que a partir de ahora todo el mundo sabe que el jugador amarillo, su identidad es el cyborg. Y además, ya no le harían falta cubos de influencia para poder activarlo, lo va a poder activar siempre. Tenga o no tenga cubos. Y de hecho, si tuviera cubos, los cubos de influencia se quitan y van a ir a la caja de traición, la caja de betrayal, que es donde van siempre los cubos. Eso hará que no cuenten para la cantidad de cubos que puede tener ese personaje en activo. Por ejemplo, el cyborg puede tener solo 4. Cada cubo que tenga por encima de 4 le va a quitar un punto de victoria. De manera que reducir ese número de cubos pues le va a venir bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque no es el cyborg. Eso es como sería. Esa sería la primera fase. Fase de rebel. Luego viene la fase de influencia. La segunda fase, veis que tiene un cubito ahí. La fase de influencia. En la fase de influencia cada jugador puede asignar cubos de influencia a cualquier personaje. A uno de ellos, pero puede poner en la cantidad de puntos de influencia que quiera. De manera que, por ejemplo, podríamos decir, vamos a seguir con el cyborg. Si el jugador amarillo quiere utilizar al cyborg, pues puede decir, venga, le pongo un cubo. Pone aquí un cubo encima, y esa es la influencia que tiene el jugador amarillo. ¿Quién va a poder utilizar un personaje? Pues va a poder utilizar un personaje el jugador que tenga más cubos, pero en caso de empate, todos los que estén empatados en el primer puesto van a poder usar ese personaje. De manera que si, por ejemplo, el jugador morado pusiera un cubo también aquí, a pesar de ver un cubo amarillo, podría el jugador morado también activar y usar ese personaje. Es decir, el empate
permite a todos los jugadores empatados en el puesto más alto de cubos, el número mayor de cubos, utilizar el personaje. No pasaría, por ejemplo, si hubiera aquí 2 cubos del amarillo, pues ya le obligaría al morado a poner 2 cubos. Bueno, eso es, pero claro, se van gastando cubos. Normalmente con uno puede bastar, pero si quieres asegurarte que nadie use otro, pues a lo mejor te conviene poner un par de ellos, incluso 3, eso le va a obligar a los otros a poner más cubos, pero va a reducir también el número de personajes que vas a poder utilizar y que vas a poder hacer cosas con ello. Todo aquí tiene pros y contras. Bueno, eso sería la segunda fase, la fase de influencia que vemos ahí. Y la tercera fase es la fase de activar o renegociar. ¿Ves? Que pone activate o renegociate. Vale. ¿Activar qué significa? Pues significa que, por ejemplo, si tenemos aquí un cubo en el cyborg y decidimos, venga, pues en mi fase de activar voy a activar al cyborg. ¿Por qué? Porque tengo más cubos que nadie y puedo hacerlo. Y para ello se coge esta ficha, la ficha que pone una A de activación, en este caso la amarilla, y se pone aquí. Significa que estoy usando ese personaje. Y ahora con ese personaje podría hacer 2 acciones. ¿Qué acciones puedo hacer? Pues una lista bastante larga. Todo eso que pone ahí son acciones. Tenemos unas acciones básicas y unas acciones de sección. Las acciones básicas las puedes hacer independientemente de dónde esté el personaje, y las acciones de sección solo se hacen, en cada sección se hacen las propias. Voy a explicaros un poco cómo funcionan las acciones básicas, que son bastante sencillas, para que lo veáis. Y las acciones de sección, pues bueno, eso hay que mirarlo, os puedo decir alguna cosa, pero hay que mirarlo con más detalle. Bueno, pero quedaros que cómo se activa. Pues decides un personaje donde tengas 1 o más cubos y además seas el que más cubos tiene, aunque estés empatado con alguien, y le pones la ficha de activación. Y eso te va a permitir hacer 2 acciones. Si por algún casual ese personaje ya tuviera una ficha de activación, entonces poner la tuya solo te daría una sola acción. Por ejemplo, si este jugador activara el amarillo y hiciera cosas, se quedaría así, y luego le tocaría, por ejemplo, al jugador granate. Y el granate dice, bueno, pues yo pongo un cubo también aquí y le pongo la ficha de activación. Como ya había una ficha de activación anteriormente ahí, eso solo va a permitir hacer una sola acción, no 2 acciones. Digamos que de alguna manera el personaje está fatigado. Bueno, voy a recoger esto, lo voy a poner aquí. Yo creo que esto más o menos queda claro. Esta es la mayor dificultad un poco de las cosas que hacer. Y luego saber qué es lo que tienes que hacer, claro. Bueno. Y la otra posibilidad que tenemos ahí en la fase 3 es renegociar. ¿Qué significa renegociar? Renegociar es la única forma en la que vamos a poder recuperar uno de nuestros cubitos ya puestos. Si decimos que renegociamos, lo que vamos a hacer es coger nuestra ficha de activación de un personaje, quitarla y devolverla a nuestro grupo de fichas, y además de eso podemos coger un cubo de un personaje y devolverlo también aquí a nuestro grupo, a nuestras fichas, a las fichas disponibles. Es decir, vamos a suponer que hemos activado el cyborg en el primer turno, tenemos un cubo aquí y tal, juega el granate, juega el blanco, juega el azul, nos vuelve a tocar a nosotros al amarillo. Y decimos, bueno, pues yo no voy a activar nada, de manera que recupero, en lugar de activar voy a renegociar, recupero mi ficha de activación y además cojo un cubo, por ejemplo el del cyborg, y lo devuelvo aquí. O podría ser de otro, si tuviera un cubo en el operativo, podría decir, y cojo el cubo del operativo. O si tuviera 2 en el robot de seguridad, digo, cojo un cubo del robot de seguridad y lo devuelvo. Es una forma de recuperar los cubos, pero claro, no estás haciendo ninguna acción con personajes, y como veréis aquí realmente hay muy pocas acciones, porque los turnos pasan volando, pasan muy rápido. Pero bueno, eso sería la acción de renegociar. Y la última fase que hay en la secuencia de juego es la cuarta, que es la de resolver. ¿Qué significa resolver? Pues lo que significa es que durante la fase de acción va a haber algunas acciones que se van a realizar durante el turno, y para ello vamos a utilizar las fichas de tiempo. Vamos a colocarlas, por ejemplo, para el lanzamiento de una de las cápsulas de escape, o de unas cápsulas de escape, se coloca una ficha de tiempo. Se pone aquí, y eso va a tener lugar en la fase de resolución. Es decir, durante la fase de activación, una de las acciones que habremos hecho es colocar esto, activar, pero es una acción que tarda tiempo. Y esas acciones que tardan tiempo se señalan colocando un relojito, y se resuelven al final del turno, en la fase de resolución. Bueno, ahora lo vais viendo qué acciones son las que... Estas de aquí, por ejemplo, son, porque estas voy a enseñar. Aquí estas cápsulas, por ejemplo, veis ahí que pone Timed Launch, es decir, lanzamiento
temporizado, con tiempo. Y eso es lo que significa. Significa que tú en la fase de acción decides lanzarlo, pero no se lanza hasta la fase de resolución. Vamos a dejarlo como estaba, devolvemos aquí la ficha de tiempo. Y esas son las 4 fases, tan sencillo como eso. Vamos a ver ahora cuáles son las acciones básicas, que son todas esas que tenéis ahí. Una cosa que conviene que sepáis ahora ya de entrada, es que tú para activar un personaje hay varias formas, 3 en concreto. Una es la que acabo de explicaros, que es poniendo cubos de influencia, teniendo el que más cubos de influencia, aunque seas empatado con alguien, y activar y hacer sus 1 o 2 acciones dependiendo si tiene ficha de activación ya encima o no la tiene. Incluso podría ser la nuestra. Si al principio del turno el cyborg tuviera nuestra ficha de activación y quisiéramos volver a activar el cyborg, solo tendríamos una acción porque ya estaba la ficha de activación encima. Bueno, pues esta es una de las formas de activar, digamos. Otra forma de activarla que tiene cada jugador es con la ficha de soborno, de Bribe, que es esta ficha, la ficha que tiene una B. Esta ficha se la podéis poner a cualquier personaje. Esta ficha se la podéis poner a cualquier personaje, incluso a uno que ya sea de otro jugador. Lo que pasa es que si es un personaje de otro jugador, este jugador puede negarse. Aunque negarse va a tener va a tener consecuencias malas para él. Bueno, pues con la ficha de soborno, tú la puedes poner a otro personaje y activarlo. Incluso lo puedes hacer en el mismo turno que activas tu personaje. Vamos a suponer que tú dices, yo activo al cyborg y hago sus acciones. Y después activo al operativo. Le pongo la ficha de soborno. Lo que pasa es que la ficha de soborno se usa una vez por partida, solo tiene un uso y luego se descarta. Así que hay que vigilar cuando. Y la otra forma que hay es utilizando un comprobant. Si tenemos un comprobant, por ejemplo este de aquí, vemos este comprobant, que el símbolo es el del millonario, los comprobants los va a tener cada jugador. Podríamos decir, venga, pues yo utilizo el comprobant del millonario, lo pongo en el millonario y activo al millonario. Eso le da una acción. Es decir, una acción, igual que el soborno da una acción, pero la activación, por la ficha de activación, si no hay en ese personaje una ficha de activación al principio del turno, incluida la nuestra, le va a dar 2 activaciones. Pero podríamos hacer todo el mismo turno, 2 activaciones con el personaje, una con el soborno y una con un comprobant. O incluso si tuviéramos más comprobant, podríamos utilizar más comprobants. De hecho, es una de las formas que tiene el juego de encadenar y hacer acciones rápidamente. Ir reuniendo recursos y cosas, comprobants, por ejemplo, para ir usando. Vamos a dejar el comprobante donde estaba para que juguemos y lo veamos cómo van las cosas. Bueno, os explica un poco por encima, pero yo creo que os puede hacer una idea de cómo funciona el juego. Así que voy a hacer un turno, un par de ellos para que veáis de ejemplo cómo funciona y enseguida os vais a dar cuenta de las cosas. Voy a decir primero las acciones que hay y qué cosas podemos hacer con ellas. Voy a seguir el orden alfabético que tienen aquí. La primera es atacar, attack. La acción de atacar la podemos hacer con cualquier personaje que esté en la misma sala que otro personaje. Y además necesita tener un arma. Aquí, ¿cuáles son las armas? Pues solo hay 2 armas. La llave mecánica y la pistola. Que sería un arma contundente, la llave, y un arma de fuego, la pistola. Eso es lo que significa, es genérico. Vale, pues cualquier personaje que tenga un arma, o la llave mecánica o la pistola, puede utilizar la acción de ataque. Y el ataque es automático, no hay que hacer ninguna tirada ni nada. Tiene éxito automáticamente. La única cosa que tenemos que tener en cuenta es que si atacamos con una arma contundente, no podremos atacar a alguien que tenga un casco. El casco protege del ataque de las armas contundentes. Pero, por ejemplo, si lo hiciéramos aquí, o sea, aquí tenemos al exiliado y tenemos al científico, al ingeniero, estos 2. ¿Vale? Vamos a suponer que activamos, tenemos un cubito en el exiliado y el exiliado, por ejemplo, tiene ya un arma. ¿Vale? Lo activamos, ponemos la ficha de activación y hacemos primera acción, ataco al ingeniero, está en la misma zona que él, el mismo compartimento, y automáticamente el ingeniero quedaría noqueado. Al quedar noqueado se le da la vuelta aquí a la ficha, por el lado que tiene una crucecita, y se pone una crucecita también aquí encima para significar que está noqueado. Y un personaje noqueado no puede hacer nada hasta que se recupere. Y ahí está la crucecita que significa que el ingeniero está noqueado. Y la ficha también está noqueada en el tablero. ¿Vale? Eso es como se resuelve el ataque. Como veis es bastante sencillo y directo. Atacas, le noqueas y fuera. Si el ingeniero hubiera tenido un casco, no habría podido ser noqueado
por el arma contundente, por la herramienta, pero sí por una pistola. Bueno, por cierto, hay una cosa que no he dicho y que quizás debería resultar obvia. Si tú dejas down, dejas noqueado por un arma, por ataque con un arma, a otro personaje y lo haces en una sala con luz, es decir, una sala que no esté a oscuras, automáticamente eso va a cambiar tu sospecha de inocente a sospechoso. De manera que, por ejemplo, si el jugador amarillo fuera el que ha activado al ingeniero, al exiliado para que noquee al ingeniero, automáticamente el amarillo pasaría de inocente a sospechoso. Es una de las posibles acciones que te puede pasar de inocente a sospechoso. La de atacar, dejar a alguien, si lo haces, ojo, a la luz de las cámaras, desde un sitio donde no estén donde no estén oscuras. Y siempre y cuando las cámaras estén encendidas. Si las cámaras se apagan, entonces esa acción no sería grabada y no te haría ser sospechoso. Vale, esa es la primera acción. Siguiente acción en orden alfabético. Copiar, copy. Significa copiar datos. Vamos, por ejemplo, a suponer de nuevo aquí el exiliado y el científico. Vamos a suponer que el científico esta vez no está noqueado. Vamos a quitarle la ficha de noqueado. Y tiene una ficha de datos, esta de aquí. ¿Vale? La tiene encima. Y quiere copiarla. Realiza una acción de copiar y simplemente lo que hace es poner una segunda ficha. Tiene dos disponibles. Esto permitiría, por ejemplo, entregarle una ficha a otro personaje. O dejarla en algún sitio. Dejarla, por ejemplo, en el suelo. Aquí la podría dejar también. Bueno, pero eso vais a ver que son acciones que se pueden hacer. Es decir, copiar es copiar un dato. Los datos siempre son fichas romboides. Pues son este tipo de fichas, pero hay más tipos de fichas. Como habéis visto antes al principio, están también las del proyecto X, que por cierto he puesto la carta aquí del proyecto X, no sé cuál es. Y hay más datos. Cualquier ficha de estas romboides de forma de rombo puede ser copiada con la acción de copiar. Siguiente acción, delete, borrar. Es exactamente lo contrario que lo acabamos de ver. Y con una acción puedes borrar una unidad de información. La borras y ya está, se quita y ya está. Tienes que estar en posesión de ella, evidentemente tienes que tenerla. Pero imagina que has conseguido una información y no quieres que nadie lo tenga. Pues con esta acción lo borras. Evitas que alguien te lo pueda robar o que si te noquean te lo quiten, que son cosas que se pueden hacer. Vale. La siguiente acción es drop. Drop es dejar caer. Por ejemplo, lo que estaba diciendo, si el ingeniero vamos a imaginar que el ingeniero es activado. Bueno, la ficha de activación, el cubito que tiene para que sea activado, y tiene dos acciones. Con la primera acción copia la información y la segunda deja caer una de las informaciones aquí en el sitio donde está. Drop. Pues esa sería la acción. Podría dejar caer también un arma, o podría dejar caer cualquier ficha que tuviera encima, cualquier cosa, y se quedaría ahí. ¿Por qué nos puede servir eso? Porque a lo mejor queremos que luego venga otro personaje a recogerlo, y no queremos ir hasta allí. O bueno, puede haber muchos casos en los que esto puede resultarnos útil o puede interesarnos. Pero es una opción que tenemos. Más acciones. Ahora voy a quitar esto y esto. Más acciones. Después de drop tenemos give. Give es dar. Le puedes, en lugar de tirar algo al suelo, se lo puedes dar a otro personaje que esté en tu misma sala. Es decir, el ingeniero, pues seguimos con el ejemplo del ingeniero y el exiliado, con una acción de give le podía dar directamente la información al exiliado. ¿Vale? Sencillo, pero puede ser un arma, o puede ser cualquier otra ficha, un maletín, o lo que sea. Incluso un comprobant, una ficha de comprobant también podría ser. Bueno, los comprobant no, porque ahora vais a ver que los comprobant funcionan distintos, pero sí podría ser cualquier ficha, un casco, un arma, o lo que fuera, el perrito, lo que fuera. Como decía, otra acción es robar, rob. Rob es simplemente quitarle a otro personaje un objeto que tenga. Puede ser un arma, puede ser una pieza de información, cualquier ficha que esté encima del personaje. No los comprobants, porque los comprobants no van a estar en ningún personaje, los van a tener los jugadores delante de ellos, no van a estar encima de ningún jugador. Solo los comprobants van a estar encima de un jugador cuando se usan para activar a ese jugador. Pero en ese momento ya, digamos, ya han perdido el uso, ya han sido usados. Otra acción es pick up. Pick up es coger algo del suelo, algo que está en el suelo. Por ejemplo,
Si moviéramos a un personaje, o este de aquí, que está aquí, que es uno de los drones, usáramos uno de los drones para coger este objeto, una acción de pick up, lo cogeríamos y lo pondríamos en el dron. Aquí en el A o en el B, en el 4 o en el 6, que aquí tienen sus espacios. Pueden llevar un objeto cada uno, se pondría, eso sería con pick up, la acción de pick up. O este de aquí, el extraño que está con un comprobante, con una acción de pick up, podría coger este comprobante. Si el que está activando al extraño fuera, por ejemplo, el jugador blanco, ¿dónde está el extraño? El extraño está aquí. Tendría que tener un cubito y activarlo, y cogería el comprobante. Y el comprobante se pondría delante del jugador, no se pondría encima. Los comprobantes es la única excepción que no los posee un personaje, sino los posee el jugador que lo coge. Bueno, voy a dejarlo donde estaba. Y seguimos. Yo creo que os vais haciendo una idea ya rápida de cosas, pero voy a seguir con todas las acciones que hay. La siguiente acción es revivir. Un personaje que esté noqueado puede ser revivido. Por ejemplo, tenemos aquí al ingeniero noqueado y podría ser revivido. ¿Qué hace falta para revivirlo? Pues hace falta que vaya un personaje con un biogel. ¿Qué es esto de aquí? Esta especie de pasta de dientes es el biogel. Gastaría una unidad de biogel, veis que hay dos, se daría la vuelta, quedaría solo uno, y el personaje se daría la vuelta, que se reviviría, se quitaría la ficha, si tuviera aquí la ficha de noqueado, se le quitaría y ya está. Y el biogel lo tiene que tener un personaje que esté en la misma sala que él. Esa es la forma de un personaje noqueado pueda volver a la acción y pueda volver a activarse. Incluso se podrían combinar cosas. Vamos a suponer que el biogel lo tiene el exiliado que se ha movido ahí antes. Vamos a ponerle con biogel. Y entonces el jugador amarillo quiere activar al ingeniero porque tiene interés en hacerlo. Entonces podría decir, venga, pues utilizo una ficha de soborno en el exiliado, que da una acción, con una acción gasto uno de biogel y recupero al científico, y acto seguido activo al científico con sus dos acciones. Eso se podría hacer, es una forma de combinar acciones. Bueno, vamos a seguir viendo más cosas. El biogel este estaba aquí en su sitio, lo dejamos ahí. Luego está la acción de, a ver que la veis ahí arriba a la derecha, sabotear, sabotaje. Sabotaje es estropear una habitación, dañarla. Para dañarla necesitaremos tener un arma, o bien un arma de golpe, una herramienta, o bien una pistola. Y dañaremos la sala, y la sala se le va a colocar una ficha de dañado, que va a ser una ficha de estas. Esta especie de ficha de prohibido se colocará. De hecho hay una sala que empieza dañada, parece que no está, pero bueno, sí, empieza dañada. Una de las cápsulas creo que recordar que empezaba dañada, o alguna hay que empieza dañada, ¿vale? Se colocaría, por ejemplo, si el robot de seguridad, bueno, el robot de seguridad no porque es complicado, pero vamos a suponer que el cyborg tiene un arma, y el cyborg está aquí, y decide estropear esta sala, pues pondría una ficha marcando que esa es estropeada. ¿Eso qué significa? Significa que la acción que se pudiera hacer en esa sala no se puede hacer hasta que se repare la sala. ¿Y cómo se va a reparar? Bueno, pues se va a reparar con algún personaje que tiene una habilidad especial para reparar. Por ejemplo, el Troubleshooter, que tiene la acción de Yuri Rig. No hay acción de reparar, ojo, sino es una habilidad especial de algunos personajes. Bueno, pues eso sería la acción de reparar y cómo se puede reparar. No todo el mundo puede reparar, depende de qué personajes estén disponibles o qué personajes no estén. Luego tenemos otra acción que es la de abajo, la derecha, la segunda a la derecha, que es esta de aquí. Step. Step es moverse. Te mueves una sala. Step, pues por ejemplo, si moviéramos aquí el extranjero, pues se podría mover una sala aquí al mainframe o una sala Cryolab aquí. Eso gastaría una acción. ¿Vale? Moverse, step. Y siempre te vas a mover por los espacios marcados así. Solo te vas a poder mover por los conductos de ventilación si tienes una habilidad especial que se llama Tunnel Gat. Por ejemplo, el Astrochimp, veis ahí que tiene la habilidad de Tunnel Gat, que le permite moverse a través de los conductos de ventilación, que son esas casillas que están punteadas en amarillo. Y ya nos queda tan solo una acción más, que es la última, que es la acción de wait, esperar, es decir, no hacer nada. Gastas una acción en quedarte ahí parado sin hacer nada. Y estas son todas las acciones básicas que pueden utilizar los personajes. Luego
hay un montón de acciones que se pueden utilizar en diferentes salas. En diferentes sitios hay acciones especiales, específicas de esa sala, que se pueden aplicar y se pueden hacer. Y eso ya sería más complejo de explicar y de ver, habría que ver más cosas. Pero bueno, yo creo, me conformo con que se quedéis con una idea de cómo funciona el juego. Aparte de las acciones de sección, hay dos acciones que son especialmente interesantes, que se llaman acciones de consola. Es decir, son acciones que solo vas a poder hacer en un sitio donde ponga específicamente acciones de consola, como por ejemplo aquí. En la estación de seguridad pone acciones de consola. Ahí puedes hacer esas dos acciones. ¿Y cuáles son estas acciones de consola? Pues hay dos. Una es apagar y encender los jammers, que es esto de aquí, ahora están encendidos, pero con una acción los podríamos apagar desde la estación de seguridad. ¿Vale? Y la otra es apagar, digamos, o evitar los hazards, las diferentes cosas que van pasando. Por ejemplo, si hay fuego, o si se ha despresurizado una sala o lo que sea, desde las consolas, la sala de consolas acción de consola, podríamos evitar ese tipo de cosas. Los jammers, ¿qué son los jammers? Pues los jammers es, digamos, como activar y desactivar el wifi de la estación. Te permite hacer acciones de consola a algunos personajes a distancia, cuando los jammers están desactivados. Por ejemplo, el exiliado tiene una habilidad que veis ahí que se llama hacker. Hacker le permite hacer cualquier acción de consola como una acción gratuita y además desde cualquier sección. Pero si están los jammers activos, no. Solo si no están activos. Bueno, pues esas son todas las acciones básicas. Voy a explicar ahora muy por encima las acciones de sección y voy a ir diciendo por dónde las hay. Bueno, lo primero, a ver, ¿cómo es el procedimiento? Una cosa muy importante en el juego. Para muchos personajes, la mejor forma de obtener puntos de victoria es consiguiendo salvarse de la estación que está cayendo. La estación, dependiendo del número de jugadores, va a tener un número de turnos. Jugando 4 jugadores vamos a tener 13 turnos. Cada turno simula un minuto. Le vamos a poner aquí la ficha de 13 turnos. Quiero decir, la ficha de turno. ¿Vale? En este caso vamos a utilizar la que pone aquí de 3 a 9 jugadores. Y la pondremos aquí donde nos marca con 4 jugadores en el turno 13. Se pone aquí. ¿Vale? Cada vez que todos los jugadores realicen sus acciones, sus fases, va a avanzar un turno. Cuando llegue aquí, automáticamente se va a activar lo que se llama la posibilidad de abandonar la estación. Es decir, se van a poder lanzar las cápsulas de escape, pero se puede activar anteriormente. Hay una acción específica para activar el lanzamiento. El lanzamiento se va a marcar con esto. Y tenemos esta ficha, que en verde es que no se puede uno abandonar el barco, y si da la vuelta, significa que el barco puede ser, la estación puede ser abandonada. Pero hay una forma de activar esto antes. Hay que hacerlo desde el puente, es decir, desde el puente de mando de la estación, que está aquí, y tiene que hacerse y gastar una acción. Y ojo, solo la puede hacer un oficial, porque las acciones que se pueden hacer en el puente de mando solo las puede realizar un personaje que tenga la habilidad de oficial. Como por ejemplo el ingeniero. El ingeniero, veis que en la amarilla, esa le pone oficial. Vale, los oficiales tienen algunas ventajas, bastantes ventajas, porque son los que son la tripulación de la nave, evidentemente, o parte de la tripulación. ¿Vale? Tenemos oficiales, el ingeniero, el jefe de estación, el operativo. Esos son jefes de estación. Por cierto, hay un personaje que está aquí, no ha empezado todavía en el tablero, que es el polizonte. El polizonte aparecerá cuando alguien lo active en una zona a oscuras. No lo he puesto porque puede ser activado y puede aparecer en una zona a oscuras. Bueno, cada personaje tiene sus características, es una de las gracias del juego. Vamos a quitarle al cibor el arma, que no la tenía, para que cuando haga el turno de muestra, pues sea más o menos como sería. Vamos a devolverla a su sitio, este arma. Y bueno, yo creo que está. Luego le pasaré que esté todo bien colocado en su sitio, porque a la explicación voy moviendo cosas de un lado para otro. Bueno, sigo explicando cosas, a ver. Lo que te estaba tratando de deciros es que para poder salir en las cápsulas de escape, que es la fórmula más sencilla de escapar en principio, se tiene que haber dado la orden de abandonar la nave, de abandonar la estación, que es esta ficha de aquí. Y eso se hace, insisto de nuevo, con un personaje que sea oficial y que esté en el puente. Si no pasa eso, cuando se llegue al turno 4,
automáticamente se va a decretar el abandono de la nave. Y ya se va a poder lanzar las cápsulas. ¿Cómo se van a poder lanzar las cápsulas de rescate? Que son todas estas que tienen el sitio verde, las cosas verdes, aunque cada uno tiene sus condiciones y sus cosas, o puede tenerlo. El requerimiento base es el siguiente: se tiene que haber decretado el abandono de la estación, es decir, esta ficha verde tiene que haberse dado la vuelta, y eso solo se puede hacer desde el puente y un oficial. Se da la vuelta, se pone que se puede abandonar la nave, y en ese momento se pueden lanzar las cápsulas de 3 formas distintas. La primera se puede lanzar desde el propio puente de mando. Un oficial con una orden puede lanzarla desde el puente de mando. Pero para que se puedan lanzar tienen que cumplir unas condiciones. La condición es que tiene que haber un personaje dentro. Un personaje que puede estar activo o no activo, es decir, puede estar dado la vuelta o no dado la vuelta, pero tiene que estar vivo, no puede estar muerto, no puede haber quedado eliminado, aniquilado, que es como lo llaman aquí, es decir, no puede tener la calavera. Esta calavera encima no la puede tener. Si un personaje, por ejemplo el cyborg, tuviera esta calavera encima, significa que está aniquilado. No puede revivirse, no puede hacer nada, está muerto, definitivamente muerto, totalmente muerto. Y no cuenta para el lanzamiento de una cápsula. Así pues son 2 requerimientos. Primero, que esté decretado el que se pueda abandonar la estación, y segundo, que en la cápsula haya un personaje que esté activo y vivo. Bueno, vivo, que no esté, aunque no esté activo, puede estar noqueado. Y se puede lanzar, como he dicho, desde el puente, también se puede lanzar desde una sala adyacente, es decir, desde aquí, desde el AFT Airlocks, se pueden lanzar todas las cápsulas que están aquí. Desde los cuartos se puede lanzar esta. Desde el Forward Airlock se puede lanzar esta otra. ¿Vale? Es una acción y se lanzaría automáticamente, pero tiene que haber alguien, las condiciones que hay. Por ejemplo, esta de aquí tiene unas condiciones especiales, porque es la cápsula médica. Esta de aquí, la cápsula médica, tiene unas condiciones especiales, ¿vale? Y tiene que haber un personaje down para que esté noqueado para poder ser lanzada, porque se supone que es el que estás tratando de rescatar, por eso es la cápsula médica. Mientras que en las otras normalmente no hace falta nada de eso. Solamente, por ejemplo, si ponemos esta de aquí, ¿veis que dice tan solo que requiere abandon ship? Es decir, que se ha dado la orden de abandonar la estación. Y además veis que pone timed launch. Esa es la otra forma de lanzar una cápsula de estas. Es lanzarla desde la propia cápsula. Es decir, para lanzarla tenemos desde el puente, un personaje que estuviera en el puente y fuera el oficial, por ejemplo el ingeniero, podría hacerlo. Podría hacerse también desde el sitio adyacente. Si aquí estuviera el exiliado, podría lanzar a otro personaje que estuviera aquí. Si aquí, por ejemplo, está el extraño, está dentro, podría lanzarlo, incluso aunque el extraño estuviera dado la vuelta. Lo lanzaría, pero habría que hacerlo desde fuera. Y también hay una tercera forma, que es lanzarse uno mismo. Este no sé dónde está ahora, déjame. ¿Vale? El exiliado podría lanzarse a sí mismo, pero eso es un lanzamiento temporizado, y para ello el jugador que lo controle pondría una ficha de reloj aquí, porque se va a lanzar al final, en la fase de resolución. ¿Vale? Esos son cómo se hacen los lanzamientos, que es la forma cuando se hace un lanzamiento de éxito, se quitaría la ficha de aquí y se pondría en la mesosfera, aquí, indicando que se ha lanzado la cápsula. Y a la vez, cada personaje que hubiera aquí en la cápsula se le pondría una ficha de Terra. En este caso, el exiliado se le pondría una ficha de Terra. Significa que ya no está en la estación, sino que se ha lanzado hacia la Terra, intentar salvarse. Cada una de las cápsulas tiene un límite de personajes que pueden ir dentro. En este caso veis que pone 3. Tiene como 3 figuritas de hombres. Si pueden ir hasta 3 personajes, pueden ir dentro. Bueno, explicado esto, que es importante porque es la forma de salir de la estación y de conseguir salvarse, y que da muchos puntos a mucha gente. Voy a dejar esto en su sitio. Y vamos a colocar a los personajes donde empezaban. Más acciones que hay interesantes, cosas interesantes que hay en el tablero. Pues tenemos, por ejemplo, aquí las secciones de consola. Y aquí se pueden apagar y encender las cámaras, ¿vale? Es la estación de seguridad. Y también aquí se puede manufacturar información, es decir, se puede crear fichas de información. Eso es una de las formas de conseguir información, como aquí, se supone que coges información que está en las cámaras de seguridad o lo que sea y la almacenas en un pendrive o en un ordenador o lo que sea. Aquí, por ejemplo, se pueden manufacturar en el CryoLab
Se puede crear las fichas de Biogel, de manera que puedes crear Biogel, aunque no lo vaya, es importante ver los símbolos. Aquí, por ejemplo, se pueden crear fichas de Proyecto X. Vale, luego hay un sitio muy interesante, que es muy curioso, que es la print shop, es decir, la imprenta, pero evidentemente se refiere a una imprenta 3D. Aquí se pueden crear cascos, armas contundentes y pistolas, pero las pistolas solo las pueden crear los oficiales, con una acción que es usar la habilidad que hay en el sitio donde estamos, que es una acción que se llama manufacturar. ¿Vale? Luego hay más cosas ahí, apagar y encender las cámaras, puede hacer también el lanzamiento programado que os he dicho antes, se puede reparar una sección, pero para ello necesitas tener la habilidad especial de reparar, como os he dicho antes, y luego hay más cosas que se pueden hacer, se puede transmitir información. La transmisión de información se hace desde aquí, desde la Guide Control. Si tú tienes una ficha de información, la transmites, y puedes decir transmitirla a la administración o a las noticias. Eso te puede convenir por tus puntos de victoria. Bueno, todo esto todo el texto que pone aquí en los diferentes sitios son las acciones que puede hacer. Os estoy diciendo algunas, pero que sepáis que realmente es que hay montones de ellas. También se puede liberar el proyecto X. Entonces tendría lugar lo que pusiera la carta. Habría que leerlo y verlo. Luego les enseño lo que hay aquí. Pero bueno, podría ser eso. Bueno, hay otra acción que es interesante, que se llama meditar. Entonces, meditar, ¿qué tiene que ver? Bueno, como os he dicho, tú vas a ir poniendo cubos en diferentes personajes. Y en algún momento esos personajes se van a revelar. Puede que se revelen como personajes que son tuyos o puede revelarse como personajes de otro jugador. En el momento que se revela, por ejemplo, si el jugador amarillo tiene 2 cubos en el cyborg y resulta que es el personaje que controla el granate, se le pone el ojo aquí significando que es la identidad del granate, y los cubos irían a la Betrayal Box, a la caja de traición. Y también puede pasar por algunas otras acciones de algún personaje si muere o si queda eliminado. Todas las cartas, las fichas irían a la Betrayal Box. Pues la forma de recuperar los cubos de la Betrayal Box es meditando. Se hace meditación, pero ¿dónde se va a meditar? Pues solo se puede meditar en el Therapy Garden, en el jardín de terapia. Y recuperarías los cubos de manera que tendrías disponibles para usarlos en otros personajes. Y luego hay una acción un tanto definitiva, que es programar la autodestrucción de la estación. Pero esto requiere, digamos, tiene una serie de pasos. Para poner la autodestrucción de la estación, se tiene que haber decretado antes el abandonar la nave, y además alguien tiene que haber armado la antimateria, que es esta ficha que está aquí, darle la vuelta al lado rojo significa que está armado. Cuando esas dos cosas están hechas, un jugador puede lanzar la autodestrucción desde el puente. Y en ese momento se colocaría una ficha de tiempo 4 turnos por delante. Es decir, si estamos en el turno 7 y se lanza la autodestrucción, tendrá lugar en el 3. Y para eso se colocan también las fichas de tiempo. Cuando llegue la fase de resolución del jugador blanco del turno 3, la estación se destruirá. Bueno, como veis, realmente muchas cosas. A ver, me estoy dejando cosas, como siempre en mis explicaciones, no son explicaciones al detalle, y en un juego de estas características es más difícil, pero yo creo que os podéis hacer una idea. Ahora voy a hacer el turno ese de muestra, un par de turnos, para que veáis cómo funcionan las cosas. Vamos a suponer que el primer jugador será azul y voy a ir avanzando hacia ese lado. Azul, blanco, granate, amarillo. Voy a retirar los cubos de allí. Los pongo aquí y el ojito también va aquí. ¿Vale? Esa sería la posición inicial. Voy a repasar el tablero que no haya nada mal puesto. Esto se quita. Bien, pues esto sería la posición inicial. Vamos a empezar con el primer turno. Decimos que empieza el jugador azul. La primera fase es ver si se quiere revelar o no. Al principio, pues normalmente no te vas a revelar hasta que haya avanzado unos cuantos turnos, porque revelarte, ¿qué es lo que haría? Le darías la vuelta a tu carta de identidad y le permitirías conocer a todos los demás cómo vas a ganar puntos de victoria e intentar evitarlo. Con lo cual, pues lo normal es que esperes hasta una posición en la que no te quede otro remedio. Una cosa que puede ser recomendable es poner algún cubo de influencia en el personaje que eres tú, para poder manejarlo y que empiece a hacer cosas que te favorezcan a ti y no que tu propio personaje vaya en contra tuya. Pero también puede ser una forma de descubrir o saber que estás utilizando ese personaje. Vamos a ver, por ejemplo, el jugador azul, hemos dicho que ha elegido el jefe de estación
como personaje. Gana puntos de victoria por cada jugador humano que llegue a la Tierra y además un punto extra si es un oficial. Y él gana 2 puntos si está vivo cuando la estación se estrelle. Es decir, tiene que, como capitán de barco, tiene que hundirse con la estación. Es decir, le interesaría ir moviendo a los oficiales, ir moviéndolos a la spot de escape. Pues, por ejemplo, podría decir, venga, pues voy a ponerle un cubito al ingeniero para empezar a desplazarlo, por ejemplo, hacia arriba. Le pondría un cubo de influencia y usaría su ficha de activación. Y haría las 2 acciones. En este caso, por ejemplo, 2 acciones de moverse. El ingeniero empezaba aquí, por cierto, que estaba ahí abajo, empieza aquí. Entonces sería una acción y 2 acciones, por ejemplo. Y habría desplazado allí. Jugaría el jugador blanco. ¿El jugador blanco quién es? Tenemos el Cyborg. Cyborg tiene una habilidad especial. Y es que tiene una habilidad que se llama brutal, pero solo cuando está revelado, que puede golpear a alguien con una herramienta de golpe, con un arma contundente, incluso si lleva casco. Pero bueno, de momento no nos va a convenir probablemente el utilizarlo, así que el blanco, ¿cómo gana puntos de victoria el Cyborg? Pues lo tendríamos que chequear, siempre hay que chequear cómo vas a ganar puntos de victoria. ¿Vale? Y de hecho este es el opuesto justo al capitán. Va a ganar puntos de victoria noqueando a los oficiales. Con lo cual necesitamos algún personaje que tenga algún arma para poder empezar a noquear. Con lo cual podemos activar alguno que esté en la zona de la print shop para conseguir un arma. Tenemos, por ejemplo, en la print shop tenemos al troubleshooter. Entonces le ponemos un cubito al troubleshooter y la ficha de activación. Y entonces el troubleshooter gasta su primera acción en manufacturar un arma contundente. Se la ponemos al troubleshooter encima, ocupando unos espacios. Espera, a ver, porque el troubleshooter ya empieza con una. Vaya, así que no nos haría falta. Pues podría activarlo para moverlo donde hay un oficial. De manera que podría ser moverlo, por ejemplo, hacia aquí que hay un oficial, aquí hay otro oficial. Hay varios oficiales por aquí, pues podríamos moverlo 1 y 2 hacia aquí. Por cierto, todos los personajes, aparte de sus 2 acciones, tienen una acción gratuita. Una acción gratuita que puede ser coger algo. De manera que, por ejemplo, el troubleshooter cuando llegue aquí podría coger el comprobant. Este comprobant y ponerlo en el lado del jugador, porque los comprobantes, como he dicho antes, se ponen en el sitio del jugador. Y tendría este comprobant. En este caso el comprobant que es del exiliado. Pero bueno, no lo saben más que él, lo pondría aquí delante. Y esas serían las 2 acciones que ha realizado el troubleshooter. Le tocaría al jugador morado. Miraría cuál es su personaje, es el Astrochimp. El Astrochimp lo que tiene que hacer es conseguir diferentes objetos. La maleta, por ejemplo, una pistola. Así que vamos a moverlo. Vamos a activar el propio Astrochimp. Le damos un cubito al Astrochimp y la ficha de activación. Y vamos a mover con el Astrochimp para intentar pillar pues la maleta que está ahí al lado. Aquí tenemos al Astrochimp. Por cierto, este comprobante estaba aquí. Tenemos al Astrochimp, que le he quitado antes en el ejemplo. Y decide, con su acción gratuita, coger este comprobante. Lo ponemos delante del morado. Con su primera acción se mueve aquí y con su segunda acción coge la maleta. Y la maleta se la ponemos al Astrochimp. Y quedaría tan solo el jugador amarillo. El jugador amarillo que es el extranjero. Y que gana puntos, por ejemplo, por no revelar su identidad. Con lo cual, y le interesa, por ejemplo, conseguir información del Proyecto X. El Proyecto X se consigue información aquí, que es justo donde está el extranjero. De manera que, por ejemplo, el amarillo podría decir, pero claro, si lo hace directamente va a ser muy evidente. Podría, por ejemplo, una forma de protegerse es conseguir algún casco. Pues vamos a intentar cómo conseguimos un casco con el extranjero que está aquí. Pues está complicado, tenemos un casco aquí, pero para llegar allí necesitamos varios turnos. Tenemos algún otro casco por ahí arriba, pero está lejos. ¿Qué otro personaje es el que tenemos aquí? Que sabemos que no lo tiene otro jugador. El troubleshooter. Troubleshooter, que lo ha movido el jugador blanco aquí. Y que tiene la habilidad de gata de túnel, lo cual nos puede permitir mover a través de los espacios amarillos.
pues podríamos usarlo. Lo que pasa es que tiene una ficha de activación. Si lo usáramos, solo nos daría una sola acción, y eso no es especialmente bueno. Pues vamos a usar, por ejemplo, al exiliado que está aquí, y vamos a intentar mover hacia aquí, por ejemplo. Venga, pues le ponemos un punto al exiliado, y la ficha de activación, y vamos a mover el exiliado. Un espacio, y 2 espacios, por ejemplo. Y con esto se acabaría el turno. Han jugado todos los jugadores, empezaría de nuevo el siguiente jugador. El marcador de turnos que empieza en el número 13 pasaría al 12 y jugarían de nuevo todos los jugadores. Pero ahora, como os fijáis, allí todos los personajes que hemos usado tienen la ficha de activación. Si los volvemos a activar, van a tener solo una acción, lo cual normalmente va a obligar a cambiar de personajes. Así que empezaríamos con el azul de nuevo. El azul de nuevo cogería su cubito y si le vamos a ver, por ejemplo, vamos a seguir moviendo oficiales hacia arriba. Por ejemplo, un oficial es el operativo que está aquí. Pues le ponemos un cubito al operativo y trasladamos la ficha de activación del ingeniero al operativo. De manera que va a tener 2 acciones el operativo. Está aquí y tenemos al Astrochimp con la maleta. Pues podríamos quitarle la maleta al Astrochimp y fastidiarle, pero no sabemos quién es el Astrochimp, si es un jugador o simplemente es algo que está haciendo un personaje para fastidiar porque sabe que el Astrochimp tiene que coger la maleta. Vamos a mover con el oficial, teníamos que gastar una acción en eso, y aquí, aunque no lo parezca, las acciones son mucho más escasas de lo que parece, así que vamos a mover aquí, cogemos con la acción gratuita el comprobant, uno, y con otra nos movemos aquí arriba, para acercarlo hacia esta zona que es donde vamos a poder lanzar. Además, teniendo controlados varios personajes, vamos a poder lanzar a uno con el otro, vamos a poder hacer sinergias. Aquí tenemos al capitán, es decir, ya el jugador azul tiene aquí varios personajes que le interesan. Jugaría el jugador blanco, que hemos dicho que era el cyborg. El cyborg va a hacer malosidades, le interesa atacar y hacer cosas de estilo. Tenemos al troubleshooter, que ya tiene un arma, pero si lo usamos de nuevo, tiene solo una acción. Así que podemos activar, por ejemplo, puede decidir activar al capitán de la estación. O no, vamos a activar al polizón y sacarlo. Coloca un cubo en el polizón y la ficha de activación en el polizón. Y eso significa que el polizón aparece. Su primera acción es moverse, es aparecer en una sala a oscuras. Que podría ser, por ejemplo, esta de aquí. Con la acción gratuita cogería el comprobant, que iría para el jugador blanco, y con la segunda acción, por ejemplo, se podría mover aquí. Y está a oscuras con el exiliado. Le tocaría el granate, y el granate podría decir, bueno, pues yo quiero activar, bueno, como veis se van activando algunos, ¿no? El troubleshooter está aquí arriba. Bueno, yo creo que vais pillando, pero voy a hacer más cosas. Por ejemplo, voy a decir que voy a activar el jefe de estación con el morado. ¿Veis? Como veis, el jefe de estación es la identidad del jugador azul, pero lo está activando el morado. Y puede que los movimientos que hagan no le convengan al azul. Y son unos motivos que puede hacer que el jugador azul decida revelarse que su verdadera identidad es el jefe de estación. Y todos los jugadores están poniendo un solo cubo, pero podrían poner varios si quisieran activarlos, pero bueno, de momento con un cubo veis que es suficiente. Jefe de estación, pues el jefe de estación se puede mover aquí y cogerse un casco, por ejemplo, para protegerse, o una herramienta para fastidiar. Pero vamos a coger la herramienta por si acaso y ya cogeremos el casco más adelante, o eso es lo que piensa al menos el jugador morado. Le pondríamos la herramienta aquí al jefe de estación y estaría activado, y nos quedaría tan solo el amarillo. El amarillo que ha utilizado antes al exiliado, y aquí tenemos al polizón que acaba de moverse ahí. Pues vamos a, por ejemplo, activar a alguien más. Podemos activar al extraño, por ejemplo. Para coger aquel comprobante, por ejemplo. Activamos al extraño, le ponemos la ficha de activación, nos movemos aquí, acción gratuita, cogemos el comprobante, que le va para el amarillo, y así ya todos los jugadores tienen al menos un comprobante. Voy a poner los comprobantes aquí arriba para que los veáis bien. El blanco tiene 2, pero todos los demás tienen 1. Y claro, eso son acciones gratis que vas a tener, con lo cual, si no sabéis qué hacer, por ejemplo, al principio de partida,
Coger comprobants es una acción válida porque son personajes y cosas acciones extra que vas a poder hacer en algún momento. Puede que te convengan o no, que ver qué personaje es y dónde está. Y le quedaría una acción. Y podría, por ejemplo, crear una bomba, manufacturar una bomba, un explosivo. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, pero a lo mejor te interesa tenerlo. Así que fabrica un explosivo y se lo ponemos al extraño. Una cosa que se puede hacer es arrojar objetos a una sala adyacente. El throw, arrojar, es una acción básica que no es arrojarlo al suelo, eso es dejarlo caer, es arrojarlo a otro lado. De manera que, por ejemplo, el extraño con una acción podría arrojar un explosivo a una sala adyacente y esa sala quedaría inutilizada, quedaría dañada. Pero cambiaría la situación de... Si hubiera algún personaje que quedaría down, se daría la vuelta, eso significaría que el jugador que lo ha usado pasaría a ser sospechoso. Vale. ¿Para qué sirve esto de sospechoso, culpable y demás? Vale, sirve para lo siguiente. Si un jugador está en culpable, no puede ganar. Pero no puede ganar si se transmite ficha de evidencia a las autoridades. Es decir, alguien tendría que transmitir una ficha de evidencia, una información de evidencia, transmitirla desde la Guy Control a las autoridades. Y en ese caso, todos los que están en Guilty no podrían ganar. Esto es para lo que sirve. Hay también algunas acciones, algunos personajes, por ejemplo, no está jugando aquí, pero hay un robot que es abogado, que puede mover a un personaje de sospechoso a culpable o a inocente. Con lo cual, pues bueno, esto es una forma de evitar que evitar que alguien gane a pesar de que tenga muchos puntos, o que tenga muchos puntos, es conseguir que sea culpable y transmitir la evidencia a las autoridades. Otra cosa que te hace ser sospechoso es si un jugador utiliza un comprobant sobre un jugador que está revelado de otro jugador. Por ejemplo, supongamos que el cyborg es el amarillo y el morado decide utilizar un comprobante del cyborg, que no sé si está ahí, pero bueno, vamos a ver. Por ejemplo, este de aquí es el comprobant del operativo. Vamos a suponer que se revela el azul. Se revela como el operativo y el morado decide utilizar el comprobante del operativo para hacer una acción. El azul se podría negar, pero al negarse pasaría a ser sospechoso. Digamos, eso es la contraprestación de negarte a hacer una acción. Una acción que podría ser, yo que sé, cualquier cosa menos dañarse a sí mismos. No, los personajes no pueden hacer acciones para quedarse ellos noqueados o aniquilados. Bueno, pues esto es un poco lo que se va haciendo. Realmente hay que ver un poco cuáles son tus objetivos y cómo conseguirlos haciendo acciones con un personaje o con otro o lo que sea. Bueno, realmente tiene muchas cosas. La idea simplemente era un poco que os hicierais una idea de cómo funciona el juego. Como ya veis, es realmente sencillo en cuanto a mecánicas. Otra cosa es lo complejo que sea cómo conseguir tus objetivos sin que despierte mucho las sospechas de los demás jugadores. Bueno, vamos a ver lo que me parece a mí, que es mi opinión sobre este juego. Bueno, ya habéis visto que realmente Stationfall es un juego con bastantes casos, tiene muchas cosas, realmente muchas cosas, y eso lo hace muy entretenido. Cada personaje, o prácticamente casi todos los personajes, tienen habilidades, o tienen acciones especiales, o tienen cosas especiales. Y desde luego la combinación de varios de ellos que vamos a utilizar, algunos de ellos utilizando las acciones, otros utilizando los comprobants, otros utilizando las fichas de soborno, vamos a poder hacer realmente muchas combinaciones. Y esto es lo que le da realmente gracia al juego, ¿no? Y esto y los alianzas que puedas formar con otros jugadores en un momento dado, porque hay cosas que pueden favoreceros a ambos. Sepáis quién es el otro jugador o no lo sepáis. Todo esto hace que el juego realmente sea muy entretenido. Es un juego que tampoco es muy difícil de jugar y no se alarga demasiado. Incluso yo he jugado partidas con hasta 5 jugadores y no se van a más allá de las 2 horas. Lo cual en un juego de este tipo, en el que vas haciendo acciones continuamente, muchos jugadores, pues tampoco es realmente mucho tiempo. Yo creo que es un juego que está bien pensado, que está bien realizado, que tiene muy buenos componentes, y esto hace que sea un buen juego. Un juego divertido, un juego entretenido, un juego diferente a otros que hay del estilo, porque lo hace más sencillo, las cosas más sencillas, más fáciles. Y a mí eso me parece que es un acierto. Cada partida va a ser diferente porque los personajes y los objetivos de cada uno de ellos sean distintos, el proyecto X va a ser distinto, en algunas veces se van a producir las acciones muy violentas muy rápido, otras veces no va a haber acciones violentas.
Bueno, realmente hay muchas cosas y esto hace que el juego sea, ya digo, a mí me resulta un juego muy entretenido, un juego que está muy bien, con las figuritas de plástico, pues quizás habrá gente que le guste más. Yo por mi experiencia, que he jugado tanto con figuras como sin figuras, y con la vez que he jugado con figuras eran figuras pintadas, lo cual hacía que sean fáciles de reconocer, pero me da la sensación que las figuras sin pintar, las figuras en plástico gris, a veces puede ser, sobre todo al principio, en las primeras partidas, puede resultar difícil distinguir un personaje de otro. En cambio, con las fichas de madera, donde viene el símbolo, enseguida reconoces el símbolo, parece sencillo. Pero bueno, esto ya es una cuestión de gustos. Si te gusta más tener las figuras, es verdad que es más vistoso, evidentemente, con las figuras, y si están pintadas, mucho más. Pero funcional probablemente es más funcional con las fichas de madera. Bueno, en resumen, es un juego entretenido, un buen juego diferente a otras cosas que probablemente hayáis jugado, y hay gente que lo compara, por ejemplo, con el Nemesis, pero el Nemesis es mucho más, está más constreñido. ¿Por qué? Porque tú llevas un solo personaje y haces cosas con él y enseguida se ve lo que estás haciendo y lo que no. Aquí realmente puedes, de alguna manera, ocultar tus intenciones y no tener claro los demás qué es lo que estás haciendo. Y luego, además, los puntos de victoria van muy justos. Realmente se gana por muy poquitos puntos. Se puede ganar con 6, 7 puntos, ganas 5 puntos, con lo cual cada punto de victoria cuenta, y cuenta mucho. Bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo, que yo creo que es un juego que puede hacer. Por cierto, una cosa antes que se me olvide, es un juego que va a salir en español, lo va a sacar Masqueoka, supongo que en algún momento durante este año 2023, y claro, todo este texto y todas estas cosas que tiene el juego en inglés, para la gente que tiene dificultad en inglés, pues es una barrera, pero afortunadamente Masqueoka ha apostado por este proyecto y yo creo que es una apuesta fuerte, y va a salir en castellano, con lo cual pues no tenéis más que esperar probablemente unos meses para tenerlo disponible en castellano. Bueno, lo que decía, espero que os haya resultado interesante el vídeo, que os haya mostrado alguna cosa que queríais saber o lo que fuera. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.